unidad 5, que se llama balances de energía en sistemas de flujo, ¿ya? Entonces, como les digo, es básicamente la aplicación del primer principio a sistema abierto, básicamente. ¿Ya? Entonces, esto está enfocado al análisis de sistemas que intercambian materia y energía, ¿ya? Antes estábamos viendo solo energía con los alrededores, ahora van a intercambiar materia y energía. Lo importante es que aquí todavía no vamos a incluir reacciones químicas, ¿ya? Entonces esto va a ser en ausencia de reacciones químicas, ¿ya? Entonces lo importante que nosotros tenemos que considerar es que cuando uno intercambia materia, ¿ya? Cuando uno intercambia materia, uno está intercambiando energía también, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque la materia, ¿cierto? Si nosotros pensamos en una molécula de agua, ¿ya? Esta molécula de agua, a una cierta temperatura, va a tener una energía interna, ¿ya? Entonces, las moléculas en sí tienen energía asociada. Esa energía viene, por ejemplo, de la energía de los enlaces. Estos enlaces tienen alta energía. Un enlace OH tiene sobre 300 kJ por mol, ¿ya? Entonces, las moléculas en sí, a cierta temperatura, van a tener energía, y eso va a estar dando porque estas moléculas no son estáticas. Nosotros lo conversamos cuando vimos energía interna, ¿cierto? Las moléculas van a estar contrayendo su enlace, van a estar moviendo su enlace, ¿ya? Y nosotros tenemos energía, ¿cierto?, asociada a la rotación, traslación y vibración, ¿ya? Entonces, son móviles y eso genera una energía. Entonces, cuando uno intercambia materia, tiene que considerar esa energía que está siendo transportada por esa materia, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que incorporar dentro del balanceador, ¿sí? También tenemos que incorporar, o sea, el concepto de acumulación, que yo sé que ustedes lo saben súper bien de balance de materia, pero también tenemos que incorporarlo al balance de energía, ¿cierto? Porque nosotros podríamos tener acumulación en un montón de casos. Ustedes también lo están viendo en mecánica de fluidos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy llenando un vaso, ¿ya? Ahí va a haber una acumulación de materia. Con respecto al tiempo también, si quizás me estoy moviendo por una cañería que tiene distinto diámetro, ¿cierto? Obviamente aquí dentro de la cañería también va a haber una acumulación porque el flujo no va a ser continuo, etcétera. Entonces eh, hay muchos procesos en los cuales podría existir acumulación, ¿ya? Y en forma general, si nosotros no consideramos reacción química, entonces sin reacción química, un balance de materia no va a quedar, ¿cierto?, que la acumulación va a ser simplemente igual a la entrada menos la salida, ¿cierto? Bueno, si hay reacción química, ustedes saben que es más generación y menos desaparición, pero aquí ya establecimos que era sin reacción química, eso lo vamos a ver en la unidad 6, ¿ya? Y esta acumulación, ¿cierto?, hace una referencia al cambio de la propiedad total del sistema en la unidad tiempo. Entonces, eso es cambio de la propiedad total del sistema en la unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acumulación de materia se expresa como dm en dt, acumulación de energía se va a expresar como d en dt. Entonces estamos cambiando la propiedad de interés con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, en nuestro cuadradito, nuestro sistema, que siempre que habíamos estudiado anteriormente, vamos a tener que incorporar la posibilidad de que van a existir corrientes de entrada y corrientes de salida, ¿ya? Entonces vamos a tener un sistema el cual también va a ser perturbado por corrientes de entrada y corrientes de salida.
además puede seguir siendo perturbado por todos los agentes que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Por ejemplo, tengo un sol, ¿cierto? Podría entregarle calor, podría perder calor, podría realizar trabajo de compresión y expansión, podría tener un eje aquí, ¿ya? Etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, porque recordemos que nosotros vamos a tener un sistema y vamos a tener los alrededores pueden perturbar este sistema, ¿cierto? Para sacarlo del equilibrio. Entonces vamos a tener un sistema similar al que habíamos analizado anteriormente, sin embargo tenemos que considerar las corrientes y cómo van a perturbar el sistema, ¿ya? Entonces, para describir el proceso, vamos a tener que considerar lo siguiente. Vamos a tener que considerar ahora los caudales, ¿ya? Vamos a tener que considerar, por ejemplo, las composiciones, si es que hay más de algún componente, más de un componente. Vamos a tener que considerar la carga energética que traen esos caudales, entonces el nivel energético. Energético de los flujos de entrada y salida. Y las condiciones de operación de esas corrientes también. Y del sistema, ¿ya? Como temperatura y presión. ¿Sí? Entonces partamos definiendo algunas de estas cosas, ¿ya? Seguro esto también es conocido, pero hay que formalizarlo en términos. ¿Ya? Entonces, caudales, ¿ya? Bueno, ¿qué es el caudal? El caudal puede tener distintas formas de acuerdo a su unidad, ¿ya? Nosotros vamos a hablar básicamente de caudal másico, molar y volumétrico, ¿ya? Entonces, básicamente todos van a tener un Q de nomenclatura, el másico va a tener un M, el molar va a tener un N y el volumétrico va a tener un B. Y todos tienen este puntito que hace referencia a unidad de tiempo. Esto va a ser, por ejemplo, masa por unidad de tiempo, moles por unidad de tiempo, va a ser volumen por unidad de tiempo. ¿Sí? Y también sabemos que todos estos caudales se pueden relacionar entre sí. ¿Cómo podríamos definir, por ejemplo, el caudal másico? ¿Ya? Yo sé que ustedes saben esto por mecánica fluido y sabemos que el caudal másico va a ser una función de las dimensiones del sistema en el cual este caudal está circulando, ¿cierto? Por ejemplo, va a ser función del área, quizás de esa tubería por la que va a estar transitando, ¿cierto? Y también va a depender de las propiedades del fluido, va a depender de su densidad, de su peso molecular y también de la velocidad en el cual transita por esa cañería. ¿Cierto? Y si yo conozco toda esa información, yo puedo calcular el caudal másico como la densidad por el área por la velocidad. Entonces eso me va a dar, ¿cierto? ¿Cuál es la unidad de la densidad? Kilo, en el sistema internacional es kilo por metro cúbico. El área, metro cuadrado, el volumen, o sea, la velocidad, perdón, metros partido por segundo. Entonces ahí me queda masa partido por segundo en este caso. ¿Sí? Y después es fácilmente relacionable o calculable el caudal molar y el volumétrico. Entonces, de la misma forma, el caudal, por ejemplo, molar, me va a quedar como la densidad dividido el peso molecular por el área por la velocidad. ¿Cierto? Entonces, al considerar el peso molecular, esto me va a quedar en unidad de mol por tiempo. ¿Cierto? Y para calcular el caudal volumétrico, simplemente calculo el área por la velocidad. ¿Cierto? Esto considerando que estos son caudales, ¿cierto? Van a circular por alguna tubería, por algún sistema. Esta sería la cañería, ¿cierto? Esta sería el área y aquí va a ir el fluido, ¿cierto? Ustedes también estudian los distintos perfiles en mecánica de fluido. Pero esto va a tener asociada una velocidad, una densidad y un peso molecular.
¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Entonces, bueno, ¿cómo aplicamos esto ahora para hacer el balance? Sabemos lo que son los caudales. Bueno, esto es un recordatorio de lo que son los caudales. Yo sé que ustedes lo saben bien. ¿Ya? Entonces vamos a partir de lo que escribimos anteriormente. Ahora vamos a considerar el balance de materia de la forma más orgánica posible y va a quedar que la acumulación va a ser igual a la entrada menos la salida. ¿Ya? Ok. Vamos a tener que considerar? En la acumulación va a ser simplemente el término que escribimos anteriormente, dm en dt, ¿ya? La variación de la masa con respecto al tiempo. Esto también puede ser en base moles, pero vamos a hacerlo en función de la masa, ¿cierto? Entonces me va a quedar que la acumulación va a ser el cambio de masa total presente en el sistema, en la unidad de tiempo. ¿Ya? ¿Y qué va a ser la entrada y la salida? ¿Cómo puedo expresar la entrada y la salida? ¿Se acuerdan cómo lo hacían en balance material? ¿Cómo se podría expresar? Era como el caudal por la densidad. O había más formas, pero no me acuerdo bien. Claro, pero ¿cómo podría expresar la entrada y la salida? Asignándole número a los flujos. Exacto. Y haciendo diferenciación por por cuáles están entrando y por cuáles están saliendo, ¿cierto? Entonces, teníamos que, por ejemplo, hacer la sumatoria, ¿cierto? Por ejemplo, de los j igual a 1 hasta la n corriente del q sub j, ¿ya? Y haciendo una referencia a que, por ejemplo, los caudales que entran van a ser positivos y los caudales que salen van a ser negativos, ¿ya? Entonces, así hacemos referencia a que no todos son iguales. Obviamente, si los caudales que entran son iguales a los que salen, no habrá. ¿Sí? Ok, esto es fácil y yo sé que ustedes lo sabían, pero ahora traduzcamos esto al balance de materia y cómo estos caudales van a influenciar el balance de energía. ¿Ya? Va a ser lo mismo en principio, es decir, que vamos a tener una acumulación que va a ser igual a la entrada menos la salida. ¿Ya? Ok. ¿Cómo podemos representar la acumulación? ¿De qué formas? Entonces, preguntémonos nosotros. ¿De qué formas el sistema puede acumular energía? ¿Por qué? Porque este término acumulación en forma general se va a describir como d en dt, la acumulación de energía con respecto al tiempo, pero ¿qué es esa energía? ¿Qué formas puede tomar cuando yo estoy hablando del sistema? ¿Qué energías el sistema guarda? La energía interna, La energía interna, muy bien. Entonces, dentro de esa energía va a ser la energía interna. Muy bien. ¿Qué más?
¿Se acuerdan cuando? ¿El trabajo o no? Es que recuerden que el trabajo es una Ah, perturbación de energía los en tránsito. alrededores. Sí, sí, sí. Exacto. Pero mira, si van a la unidad 2 donde vimos el balance, hablamos de 3 energías que vamos a considerar en procesos termodinámicos que eran propias del sistema. La energía potencial, La energía potencial y otra más, cinética. cinética. Ya, súper bien, muchas gracias. Entonces, de la forma que el sistema puede acumular su energía en procesos termodinámicos van a ser estas 3. Súper bien. ¿Qué va a pasar ahora con la entrada y la salida? ¿Cómo la podemos representar? ¿Cómo podemos cuantificar esa entrada y salida de caudal? ¿Ya? Entonces quizás vamos a volver a nuestro dibujito del principio. Vamos a copiar para no seguirlo rayando tanto. Entonces en nuestro dibujo del principio asociaba, entonces en vez de corrientes de entrada, corrientes de salida, vamos a colocar los Q, ¿cierto? Vamos a meter Q aquí. Q sub J, Q sub J, ¿ya? Sub J más 1, en verdad. Entonces, vamos a tener un sistema, ¿cierto? Que va a tener entrada de caudales y entradas y salidas de caudales, ¿ya? Entonces, de nuevo, si pensamos qué tiene este caudal son moléculas, por ejemplo, lo que yo dibujaba ante agua, qué sé yo, algún hidrocarburo, en fin, algún alcohol, ¿ya? Y este caudal que está entrando a nuestro sistema va a contribuir con energía, ¿ya? Entonces, uno puede analizar esta molécula de agua en forma independiente y decir, ¿qué energía estas moléculas tienen que van a aportar al sistema? Entonces, si quizá se puede preguntar distinto, o sea, si estas moléculas son el sistema, ¿ya? ¿Qué energía van a traer dentro de sí mismas que van a aportar a nuestro volumen de control? Pregunta, ¿este caudal podría aportar energía a través de la energía interna que tiene, que está asociada a la temperatura con la cual está entrando ese caudal? ¿O no? ¿Qué energía tiene ese caudal mismo? Que recuerden que ese caudal son moléculas, ya que están constituyendo un fluido. Entonces, ¿qué energías va a tener ese caudal o moléculas que están contribuyendo eh, al sistema?
ese caudal va a aportar energía interna, energía potencial y energía cinética al sistema. Pueden aportar energía potencial, energía cinética y energía interna esos caudales al sistema. Porque recuerden que esos caudales van a tener una temperatura, o sea, 10, 20, 30, 100 grados Celsius. Por lo tanto, va a tener una energía asociada. Y a este caudal que está entrando acá, de nuevo, qué sé yo, es agua. Ya, es agua. Esa agua va a tener una temperatura, estoy inventando, 20 grados Celsius. Por lo tanto, esa agua va a tener una energía interna asociada a esa temperatura. ¿Ya? Si está en movimiento, podría tener una velocidad. Se está moviendo, qué sé yo, por ejemplo, 20 metros por segundo. Y va a tener una energía cinética asociada. ¿Ya? Y también, por ejemplo, si es que yo estuviera subiendo un cerro, ¿ya? Y hubiera una variación en la altura, podría tener una energía potencial. Por ejemplo, si estoy subiendo 20 metros, ese caudal está subiendo 20 metros, podría eventualmente tener una energía potencial. ¿Ya? Entonces, ¿qué aquí lo importante de la conexión que hay que hacer? Que este sistema, estos caudales, que se van a sumar a este sistema, que está acá adentro, también están aportando la misma energía en la misma forma, porque, no, este caudal va a entrar y se va a mezclar con el sistema, va a pasar a ser parte del sistema. ¿Ya? Entonces uno también lo puede pensar de la forma en que van a aportar energía, sumando a la energía que ya existe del sistema, y va a ser de la misma forma, ¿ya? Porque cualquier cosa que tenga molécula va a tener una temperatura asociada, ¿ya? Y eso va a ser energía interna. Si algo tiene una velocidad, va a tener energía potencial. Si tiene altura, va a ser energía potencial. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, vamos a tener que incluir un término que va a ser que la entrada va a ser QJ, ¿ya? Por la energía interna, por la energía cinética, por la energía potencial. Profesora, ¿por qué escribió esas energías con gorrito? Porque hay que chequear las unidades. ¿Ya? Esto va a ser masa partido por tiempo. Por lo tanto, después si yo lo multiplico por la unidad en forma intensiva másica, entonces esto va a ser energía partido por masa, ahí me va a quedar energía partido por tiempo. ¿Ya? Esta es la unidad que me debería quedar para un balance con sistema abierto. Y la salida va a ser el QJ más 1 de lo mismo. Energía interna, energía cinética y energía potencial. ¿Ya? Para un sistema de n corrientes, esto se puede escribir de forma genérica. Va a quedar la sumatoria de j igual a 1 hasta n del q, le voy a poner aquí m sub j para hablar de que estamos hablando de másico específico, de la energía interna, la energía cinética y energía potencial. Y esto en j, para cada corriente. ¿Hay dudas con eso? Por ahora no, profe. Ya. Entonces, eso va a ser un ítem que va a contribuir a la acumulación de energía. Entonces vamos a ponerlo aquí. 1. ¿Qué más va a puede contribuir a la acumulación de energía?
externos también, por cierto, volvamos a nuestro dibujo. O sea, nuestro sistema puede seguir siendo perturbado con calor y puede seguir siendo perturbado con trabajo. Entonces vamos a tener que considerar esos también que pueden contribuir a la acumulación de energía con respecto al tiempo. Entonces vamos a ir escribiendo acá. ¿Ya? Entonces, las perturbaciones de los alrededores, ¿ya? Que van a ser más o menos Q, ¿ya? Y también va a ser trabajo. Y ese trabajo nosotros vemos que podía tener tres formas: trabajo mecánico, trabajo de eje y trabajo de compresión-expansión. ¿Ya? Como este es un balance en unidad de tiempo, el trabajo compresión-expansión puede ser descrito como menos P por dB en dt. ¿Ya? Ahora lo que uno está buscando es que ese cambio volumétrico sea en función del tiempo. ¿Ya? Sin embargo, aquí me quiero detener. ¿Ya? Hay otro efecto que producen los caudales que se traduce en trabajo. ¿Ya? Hay un nuevo trabajo. Esperen, ¿algo se borró? Ah, no, está bien. Hay otro trabajo que está asociado al movimiento de las corrientes. ¿Qué quiere decir eso? Voy a hacer un dibujo aquí. Pegar el mismo dibujo de antes. Borrar algunas cosas. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Este sistema va a estar lleno. ¿Ya? ¿Ya? Entonces aquí viene el caudal. Si esto es flujo continuo, uno puede asumir que dentro del sistema está lleno. Esa cañería está llena, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ahora yo tengo moléculas aquí que quieren entrar. ¿Ya? Y tengo moléculas aquí. ¿Qué pasó? Que están saliendo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Cuando una molécula, voy a cambiar el color, una molécula quiere entrar, no sé, va a tener que empujar a las moléculas que están adentro para hacer un espacio igual a su volumen. ¿Cierto? Porque la cañería, si un flujo continuo no, está llena. ¿Ya? Entonces, básicamente, una molécula que quiere entrar va a tener que desplazar dentro de este sistema un volumen igual al de ella para que ella pueda ocupar un sistema. Entonces, después que me va a quedar es que, por ejemplo, si la molécula va a desplazar esta molécula de aquí, ¿ya? Lo que me va a quedar después es que esta molécula va a entrar, esta molécula va a entrar y va a ocupar ese espacio, ¿ya? Y eso va a generar un efecto en cadena y va a desplazar esta molécula, y esa molécula va a desplazar otra molécula y va a desplazar otra molécula, y así vamos a lograr que una molécula salga. Y así se genera el flujo continuo. ¿Ya? Y uno puede ver esto durante todo el camino del flujo, porque, por ejemplo, esta molécula de acá que salió, también va a tener que empujar una molécula de afuera para poder desplazarse. ¿Sí? ¿Cómo se traduce eso? En que cada fluido que ingresa, que en este caso está representado por esta pelotita roja, cada fluido que ingresa al sistema tiene que tener la energía suficiente para realizar un trabajo que le permita desplazar un volumen dentro del sistema equivalente a su propio volumen. Es como que nosotros estamos en una sala de clase y yo quiero entrar a esa sala de clase, pero esa sala de clase está llena. Yo voy a tener que empujar a alguien afuera para hacer espacio para mí dentro de esa sala. ¿Ya? Entonces yo voy a tener que... Y eso, como es básicamente yo tengo que aplicar una fuerza, tengo que empujar a alguien. Y eso es fuerza por desplazamiento, tengo que aplicar una fuerza dentro de ese sistema para desplazarlo igual a un volumen como el mío, ¿cierto? Para yo poder entrar, eso es trabajo. También se define como trabajo. Y eso solo ocurre cuando yo tengo sistemas de flujo, cuando tengo un caudal, y el caudal se tiene que ir moviendo. Entonces el caudal se mueve porque tengo una sucesión de acciones en que cada molécula va ejerciendo trabajo sobre la otra para generar ese movimiento continuo del fluido.
¿ya? Y eso es para entrar al sistema y eso es para salir del sistema, porque esto es continuo. Entonces, el sistema, por ejemplo, yo lo puedo acotar aquí y puedo decir, ya, ok, ese es mi sistema. Entonces, estas están entrando y estas están saliendo, pero es continuo. Pregunta. ¿Se entiende ese concepto? Es que esto es súper nuevo. ¿Se entiende ese concepto de trabajo asociado al movimiento de los caudales? Sí, profe. Súper. Entonces dejémoslo escrito. Entonces, vamos a decir que hay un trabajo asociado al movimiento de las corrientes, ¿cierto? Entonces pasan dos cosas. Lo primero es que cada fluido que ingresa al sistema tiene que tener la energía suficiente para realizar trabajo que le permita desplazar un volumen dentro del sistema equivalente a su propio volumen. De la misma forma, cada fluido que abandona el sistema debe tener la energía suficiente para hacer trabajo y desplazar su volumen equivalente. Para tener espacio disponible. Súper. ¿Cómo se va a expresar ese trabajo? Bueno, ese trabajo se va a expresar como, déjenme cambiar el color. Se va a expresar ese trabajo como la sumatoria de J igual a 1 hasta N por el Q sub J y la modificación de las propiedades volumétricas asociada a un trabajo de desplazamiento que va a ser P por B. ¿De dónde viene esto? En definitiva, que cada corriente va a aplicar una fuerza para desplazarse y eso va a generar un desplazamiento, ¿cierto? Genera un desplazamiento porque esa es la definición. O sea, yo tengo que aplicar un trabajo para poder desplazar un volumen equivalente al mío para yo poder entrar o para poder salir. ¿Sí? Nosotros sabemos que esto se puede escribir como menos la presión por la variación de volumen, ¿cierto? Porque fuerza es
Sabemos que la presión es fuerza partido por área, no se olviden de eso. También nosotros podemos definir que esta variación que se va a generar en el volumen, si nosotros la analizamos en una tubería, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esa tubería va a tener un área fija. Un segundo. Esa tubería va a tener un área fija, por lo tanto lo que está ocurriendo ahí es que el desplazamiento se va a generar en el eje donde se está moviendo el fluido. Podría ser, de acuerdo a nuestra referencia, el eje X. ¿Sí? Pero importante ahí notar es que el área es fija de una tubería, ¿ya? Por lo tanto, solo un eje de los tres del volumen está cambiando. Entonces eso lo podemos expresar de la siguiente forma. Podemos decir que este delta BJ, ¿ya? Va a ser simplemente un delta, consideramos por ejemplo este largo de la cañería, podría ser un delta LJ por A sub J. ¿Cierto? Porque el área es constante, una tubería. Entonces eso va a depender, o sea, que utilicemos una u otra expresión va a depender de lo que nosotros tengamos como información. También nosotros podemos expresar esta variación de volumen, ¿ya? Este B sub J, con respecto a la variación de materia que está entrando dentro de la cañería, ¿cierto? Es lo mismo que yo estoy hablando, que básicamente el fluido está entrando en esa dirección, ¿ya? Va a tener un volumen asociado, que es el que tiene que desplazar, y va a tener una materia asociada, ¿ya? Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista del balance materia, lo que se está modificando ahí es el área. O sea, perdón, es la masa que está entrando, disculpen, ¿sí? Entonces uno también podría variar o evaluar el volumen que se está generando por este desplazamiento como una variación de la materia que está entrando en esa cañería por su volumen específico. Es lo mismo, son las mismas unidades, ¿cierto? Acá tengo metro cúbico, el sistema internacional, y acá tengo masa, y acá tengo volumen específico, que es metro cúbico partido por masa, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva lo que está cambiando y que está generando este desplazamiento es la variación de la masa, ¿cierto? Que está entrando y saliendo desde el sistema de control, el volumen de control, ¿ya? Entonces hay distintas formas de analizarlo si uno evalúa básicamente qué es lo que específicamente está cambiando, ¿ya? Entonces uno podría calcular, después reemplazar esta ecuación del trabajo, que es la que hemos escrito aquí, y podríamos decir, ¿cierto?, que este trabajo va a ser el caudal que está entrando por la presión, ¿cierto?, por el volumen específico. Usted me dice, profesora, ¿qué pasó con el delta de masa? Bueno, esto es lo mismo que escribir esto y llevarlo a unidad de tiempo, que eso es lo que necesita el balance. El balance tiene que estar en unidad de tiempo, entonces es lo mismo. Es poner esa masa por unidad de tiempo. Aquí ponemos tiempo y aquí ponemos tiempo, pero la nomenclatura que estamos utilizando es Q para unidad, masa por unidad de tiempo, ¿ya? Entonces ahí tiene sentido, porque en definitiva lo que uno dice, que lo que está variando es el Q, lo cual genera un cambio en la propiedad volumétrica del sistema, ¿ya? A través de ese trabajo de desplazamiento. Preguntas.
¿No? Ok. Entonces, ¿cómo nos va a quedar todo junto si lo combinamos? Entonces, complementemos todo. ¿Cómo me va a quedar este balance de energía? Balance general de energía para un sistema abierto. ¿Ya? ¿Qué me va a quedar? La acumulación por un lado, eso lo habíamos definido como du más CK más CP en dt. Por el otro lado, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar los aportes de energía que van a entregar esos caudales. Eso puede aportar energía interna, energía potencial y energía cinética. Falta la P de potencial, ¿ya? También puedo tener agentes externos como calor, trabajo mecánico, trabajo de compresión y expansión. Y también voy a tener este trabajo asociado a el desplazamiento de las partículas dentro del sistema que también se representa como trabajo. ¿Sí? Ok. Para simplificar, yo podría conectar estos términos, ¿cierto? Estos que son sumatorias. Los puedo combinar, ¿o no? Para que me quede más simple. Se me va a quedar de U más EK más CP en dt y ahora los puedo combinar. J igual a 1 hasta n. Me va a quedar U más PB. Por eso quiero combinarlo. Más CK más EP. ¿Qué es U más PB? Entalpía. La entalpía. Entonces ahí se genera la entalpía. Y en verdad a mí me gusta harto escribir de esta forma la expresión porque esto también hace referencia a lo que le está ocurriendo al sistema. Ya ustedes se dan cuenta, la entalpía como definición es U más PB, ¿ya? Y representa la energía total del sistema. ¿Ya? Pero la energía total, la que pueden aportar las partículas y la que pueden aportar el movimiento de esas moléculas en el sistema. Entonces representa súper bien la definición. Entonces esto va a ser entalpía. Entonces el balance me va a quedar la sumatoria de J igual a 1 hasta N del Q sub mj de la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. Más el Q más el trabajo mecánico menos P de dt. ¿Ya? Entonces la entalpía va a representar en definitiva la energía propia que pueden tener los átomos, las moléculas que conforman el sistema y también básicamente la consecuencia de poder tener movimiento en un sistema abierto. Preguntas. ¿Preguntas? Creo que no, profe, todo claro. Todo claro. Ya, muy bien. Entonces, cosas importantes que hay que considerar.
nosotros siempre vamos a partir del balance total, ¿ya? Quiere decir que si yo tengo un sistema abierto, yo voy a tener que partir del balance total, ¿ya? Todas las consideraciones de ese balance total tienen que estar explícitas en el problema y de ahí uno puede simplificar, ¿ya? Entonces uno tiene que partir siempre del balance total y después empezar a simplificar, ¿ya? Y todas las simplificaciones tienen que estar debidamente justificadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir que de U en dt igual a, a la entalpía, ¿ya? Sin mayor justificación. En general ahí somos bien estrictos con el tema de la revisión, porque más que el resultado final nos importa harto el proceso. El proceso que ustedes puedan ver que, no sé, por ejemplo, no existe intercambio de calor con el sistema, no existe trabajo mecánico, etcétera, etcétera. Así que todo eso es súper, súper relevante. Entonces es importante que siempre se hagan las simplificaciones desde cero, ¿ya? ¿Se entiende la idea? Ah, me habían escrito por el chat. Eso es lo que no veo. Sí, profe, todo se entiende, ya súper. Entonces, lo que vamos a hacer, esto es básicamente la unidad 5. Lo que nos queda hacer ahora es básicamente tener la oportunidad de poder hacer un ejercicio. Entonces, el martes en la clase, eso es lo que vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio de la unidad 5 y básicamente lo que queda aquí es practicar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si el sistema es estacionario? Bueno, todos los términos de acumulación se van a cero. ¿Qué pasa si el sistema es cerrado? Todos los términos del caudal se van a cero, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, de ir aplicando el balance de energía a los sistemas específicos. ¿Qué pasa si tenemos un sistema cerrado que experimenta un proceso transiente? ¿Ya? ¿Qué pasa si tenemos un sistema abierto que está en un estado estacionario? ¿Ya? Entonces, todas esas cosas son importantes. ¿Qué pasa si tengo solo corriente de entrada? Si tengo solo corriente de salida, si tengo un vaciado, un llenado, todas esas cosas, este balance de energía es súper versátil y nos va a permitir poder analizar todo eso de forma independiente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Yo tengo un ejemplo ahora que viene después de esta unidad que me gusta hacer, pero lo vemos el martes en función del tiempo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, mejor lo cerramos acá la clase de hoy y así el martes partimos con un ejercicio para reforzar lo que acabamos de ver, pero así tienen tiempo para digerirlo también. ¿Ya? Lo otro, como el lunes es feriado, Agustín va a hacer la ayudantía el martes en el bloque libre, para los que quieran asistir. ¿Ya? Solamente para tener una ayudantía extra. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, gracias. Ya, pues nos vemos, que estén muy bien. Gracias. Chao, profe. Muchas gracias. Chao. No, profe, gracias.